Bienvenidos, chavos, a la solución de su tarea 5, ejercicio de vectores. El sistema de vectores que teníamos que resolver era eran 5 vectores y recordemos que los íbamos a empezar a nombrar o a identificar a partir del eje X positivo en sentido antihorario. El primer vector tenemos el vector E con una fuerza de 120 newtons con un ángulo de 27 grados. Posteriormente el vector D con una fuerza de 70 newtons y haciendo un ángulo con el X negativo de tamaño 33 grados. El tercer vector era nuestro vector C de 90 newtons, haciendo un ángulo con el X negativo de 10 grados. Por último, teníamos el vector B, con una fuerza de 100 newtons, haciendo un ángulo con el X positivo de 30 grados. ¿Qué era lo que primero debemos de identificar o crear para resolver este sistema de vectores para determinar la resultante por el método analítico? Recordamos que debemos de construir para cada uno de los vectores nuestros triángulos rectángulos. Y recuerda, rectángulo porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Este ángulo de aquí, ¿cuánto medía? 27. Ahora bien, debemos en este triángulo, sabiendo que este lado del triángulo mide 120, vamos a determinar cuánto vale el cateto opuesto a este ángulo y cuánto vale el cateto adyacente a este ángulo. Aquí tenemos nuestros catetos. Este es el opuesto a este ángulo que ahorita quedó oculto. Y esta línea de aquí arriba es esta, nada más para que no se me mezcle con el otro vector, decidí ponerla arriba. Y yo sé que este es mi cateto Y o mi componente Y y este va a ser mi componente X. Hacemos lo mismo para el vector de 70 newtons. Dibujo un triángulo rectángulo y nombro mis catetos. Y porque está paralelo al eje Y, X porque está paralelo al eje X. Para el vector de 90 también tenemos nuestro triángulo rectángulo con sus dos catetos, el X paralelo al eje X y el Y paralelo al eje Y. Y por último trabajaremos con el vector B. De 100 newtons creamos también su triángulo rectángulo y sabemos que este va a ser mi cateto adyacente al ángulo que es mi eje X, o más bien mi componente X y mi componente Y. Con esto en mente vamos a llenar nuestra tabla. Tenemos tres vectores, el vector E de 120, D de 70, 90, 100 newtons. Al construir aquí un triángulo rectángulo, mi componente X, ¿qué razón trigonométrica entre seno y coseno debo de trabajar? Yo sé que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como sí conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, bueno, yo sé que 120 por el coseno de 27 me va a dar mi componente X. Ahí va a aparecer el despeje. Si yo ya usé coseno para la componente X, ahora voy a usar seno para mi componente Y. Y que no se nos olvide, el componente X, positivo o negativo. Yo sé que está en el X positivo. Le pongo un signo positivo. Yo sé que Y está sobre las Y positivas, por eso aparece mi signo positivo. Y hago lo mismo.
Si trabajo con este ángulo, para determinar mi componente X, voy a utilizar seno o coseno. Bueno, yo sé que el coseno es el cateto adyacente. Entonces, yo voy a utilizar que 70 por el coseno de 33 me va a dar mi componente X. ¿Con qué signo la componente X? Yo sé que la X está sobre mi X negativo. Por eso estoy poniendo aquí un X negativo. Pero mi componente Y, que va a ir aquí, está aún sobre el Y positivo. Por eso tengo un signo positivo. Hago lo mismo. Yo sé que para mi vector C, mi componente X, voy a también utilizar el coseno. 90 por el coseno de 10. ¿Qué signo deberá tener esta componente? Bueno, yo sé que está sobre el X negativo. Y aquí viene mi X negativa. Ahora, 90 por el seno de 10, porque está en la Y negativa. Pongo mi signo. Por último, mi X para mi vector B, ¿será positiva o negativa? Bueno, está sobre el X positivo, positivo, pero Y está en el negativo. Y ya tengo que 100 por el coseno de 30 y 100 por el seno de 30. Ahora bien, démosle valores a este análisis. Si yo pongo en la calculadora 120 por el coseno de 27, me va a dar este valor, 106.92. Si yo pongo 120 por el seno de 27, me va a dar esto. En esta tabla no estoy tomando en cuenta todavía mis signos. Si se fijan, solamente hice estas operaciones. Ahora bien, yo sé que mi vector E tiene una componente en X de valor 106.92 porque es la que yo ya había calculado. Y ya le voy a dejar su signo, los signos que yo ya había determinado. Ahora, ¿cómo determino la componente rectangular de mi resultante? Sumo todas las X, atendiendo a sus signos. O sea que 106.92 menos 58.7 menos 88.63 más 86.60 me da 46.19. En mi componente Y sumo 54.47 más 38.12 menos 15.62 menos 50 y me va a dar 26.97. Ahora bien, vamos a determinar la resultante. Recordemos que para eso utilizamos Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Para eliminar el cuadrado, yo le saco la raíz a A cuadrada más B cuadrada. Ese va a ser A cuadrada, B cuadrada. Aquí ya está. Raíz de 46.19 al cuadrado más 26.97 al cuadrado. Si lo ponemos todo en la calculadora me va a dar 53.48. 735365. Hasta este momento, ¿qué conozco? Conozco que mi vector resultante vale 53.48 newtons, que tiene una componente X positiva de 46.19 y una componente Y positiva también de 26.97. Y aquí lo tengo. Mi componente X y mi componente y el valor de mi vector. Yo debo de determinar el ángulo. Para determinar este ángulo, porque el ejercicio lo pedía medido desde el eje X positivo, para determinar este ángulo, ¿qué razón trigonométrica voy a utilizar? La tangente, habíamos quedado. ¿Cuál es o cómo determino la tangente de un ángulo? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente.
pero recordemos que nosotros no conocemos el ángulo. Significa que debemos de calcularle ¿qué? El inverso. Tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente inversa de 26.97 sobre 46.19 y me da 30.28034028250068. El ejercicio decía que solamente utilizáramos 2 decimales, significa que mi ángulo es igual a 30.28. Y esta sería la tabla final que llenaríamos, ¿verdad? Aquí ya vienen mis operaciones, vienen mis signos, vienen mis dos componentes rectangulares de mi vector resultante y viene el ángulo. Nos vemos la siguiente clase, chavos.